a todos. Voy a compartir a continuación con ustedes el capítulo 17, que está bajo el título América, Tierra de Libertad. Aquí encontramos a una iglesia anglicana que, si bien había rechazado el credo y autoridad de Roma, incorporó o mantuvo muchas costumbres y ceremonias de la iglesia romana. Entonces mantenía ciertas doctrinas de la Reforma y también algunas doctrinas romanas. Esto generó polémica en las personas en el pueblo, que si bien pensaban que estas ceremonias recordaban a lo que era en esos tiempos de esclavitud. Muchos estuvieron en desacuerdo, incluso ciertas doctrinas iban muy en contra de lo que podría generarse, pero la iglesia estaba sostenida por la autoridad civil. Entonces prohibían las reuniones que no estaban autorizadas por la iglesia. Los castigos eran hasta pena de muerte, exilio y prisión. Los puritanos, las personas que se querían mantener en las doctrinas de la Reforma, eran perseguidos, continuaban siendo apresados. Entonces decidieron refugiarse en Holanda. Allí encontraron una tierra donde podían expresarse, podían ser libres en sus pensamientos, por así decirlo, y cuando se vieron obligados a separarse oficialmente de la Iglesia de Inglaterra, se unieron en un pacto solemne como pueblo libre del Señor. Dice, andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les diera a conocer. Y aquí estaba el principio vital del protestantismo. Entonces, con este nuevo propósito, los peregrinos partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo para fundar una nueva iglesia. Su pastor, que se llamaba John Robinson, en su discurso de despedida les comentó, voy a compartir con ustedes. Recuerden su promesa y el pacto con Dios y con cada uno de los hermanos de recibir cualquier luz y verdad que se les dé a conocer de su palabra escrita, pero con todo tengan cuidado. Les ruego de lo que aceptan como verdad y compárenlo y pésenlo a la luz de los otros pasajes de las Escrituras de verdad antes de aceptarlo. Pues no es posible que en el mundo cristiano, que salió recientemente de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a la plena perfección de conocimiento. Este deseo de libertad de conciencia inspiró a estos peregrinos a cruzar el mar. Sin embargo, todavía ellos no se sentían en completa seguridad de poder compartir esto con otros. Las tinieblas que habría llenado el papado en la iglesia nos habían disipado completamente. Aquí aparece Roger Williams. Roger Williams fue la primera persona del cristianismo moderno en establecer un gobierno civil basado en la doctrina de la libertad de conciencia. Esta persona, Roger, consideraba que obligar a los seres humanos a unirse a los que pertenecen a un credo diferente era una violación abierta de sus derechos naturales. Exigir que los religiosos, los que no estaban dispuestos a asistir obligatoriamente a un culto, pareciera solo exigir la hipocresía. Pensamiento que quizás para nosotros ahora está tan naturalizado, sin embargo en ese momento fue como una revelación que tuvo él. Y para él era algo inimaginable pensar obligarte a ir a un culto donde vos no querés ir, simplemente como eso. Esta persona, Roger Williams, puso los cimientos del primer Estado en los tiempos modernos que reconocía el derecho a cada persona de poder tener esa libertad religiosa. El lugar donde él vivía, su pequeño estado, aumentó y prosperó hasta que este principio fundamental llegó a ser la piedra angular de la República de los Estados Unidos de América. Así, se empezó a difundir por toda Europa esta libertad que se podía encontrar en esta tierra, que se podía gozar de su propio trabajo y obedecer su propia conciencia. Luego se pudieron visualizar que había un progreso tanto en las escuelas como en el hogar, como en la iglesia, donde había prosperidad de una iglesia sin papa y un estado sin rey, algo que antes era impensable. ¿Qué pasó luego? Muchas personas
venían a este nuevo mundo con este propósito de poder tener esta libertad religiosa, pero sin embargo otros venían por otros propósitos. Y así fue de a poquito tergiversándose la iglesia con nuevas creencias. Los primeros colonos, los primeros peregrinos que empezaron a fundar esta nueva iglesia, lo que hacían era sumar a personas de la iglesia al Estado para poder mantener la pureza del Estado. Sin embargo, esto empezó a corromper la iglesia. Un comentario que hace interesante el libro es que desde los tiempos de Constantino hasta el presente, intentar edificar la iglesia con la ayuda del Estado, aunque pueda parecer que trae al mundo más cerca de la iglesia, en realidad coloca a la iglesia más cerca del mundo. Luego, con el tiempo, dejaron de avanzar en la senda de la reforma. La reforma fue gradualmente muriendo, digamos, con nuevas doctrinas. Se reemplazó la palabra de Dios por teorías humanas. Descuidaban el estudio de las Escrituras y de a poco se fueron arraigando tradiciones humanas. Y así termina este capítulo que nos enseña que nosotros a veces pensamos que tenemos los conocimientos que tenemos, pero necesitamos esa seguridad y mantenernos en esos principios y a veces no dejarnos guiar por las tradiciones humanas y siempre basarnos en lo que son las Escrituras. Porque en este caso lo que fue es que ellos se fueron desviando de la única verdad que los reformadores habían luchado tanto para poder conseguirla. Bueno, los invito a que continúen con la lectura de este libro súper interesante. Por ahí es mucha historia, pero nos sirve para poder conocer cuál fue todo este proceso al cual llegamos en la actualidad.